Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar del mundo en el que se encuentren. Mi nombre es Andrea Pontoriero y voy a estar a cargo de coordinar esta comisión en el Congreso que se llama Metodologías Artísticas. Les cuento un poquito entonces cómo nos vamos a organizar para este encuentro. La idea es que vamos a respetar el orden de oradores que nos pasó la organización del Congreso. Cada uno de los oradores va a tener 10 minutos para exponer, pueden mostrar imágenes si desean a través del botón de compartir. Y yo voy a controlar el tiempo de los 10 minutos. Lo que voy a hacer es apagar mi cámara para también no interferir y ocupar banda ancha mientras ustedes están exponiendo. Y cuando aproximadamente falten un minuto, o sea, los 9 minutos, yo voy a volver a prender mi cámara para que ustedes sepan que les queda un minuto para ir redondeando la exposición. Y bueno, después de eso le voy a dar la bienvenida al próximo expositor y una vez que todo el mundo exponga, si nos queda tiempo, entonces vamos a organizar una charla entre todos los presentes a partir de los temas que ustedes trajeron al encuentro de hoy. Así que bueno, si les parece bien, sin más, le voy a dar la bienvenida al primer expositor, que es Héctor Calmet, de Argentina, y el nombre de su exposición es Enseñanza virtual por medio del Zoom de diseño de escenografía e iluminación. Héctor, tus 10 minutos son tuyos. Listo, Por gracias. favor, te escuchamos. ¿Están viendo la pantalla de la imagen? Sí, perfecto. Bueno, yo enseño ahora, gracias al COVID, empezamos a enseñar más por vía Zoom. Y yo doy clase por vía Zoom. Esto es un ejemplo de cómo los alumnos del Teatro Colón que estudian para hacer regie, que yo le doy, escenotecnia. Les explico cómo hacer la escenografía, no son escenógrafos, así que yo los llevo y los voy ayudando a pensar, que es mi objetivo de los alumnos, que piensen. Yo primero, acá hay un ejemplo de la obra de La boda de Fígaro, están viendo, yo les hago hacer un storyboard, que es empezar a dibujar todas las escenas. Y yo cuando ellos dibujan, como no estudian escenografía, yo les hago un render en 3D Studio para que de ahí ellos dibujen el boceto y la idea final. Y acá se ve como calcando el render mío, hacen el dibujo final. Esto es un trabajo que ayuda mucho, yo paso a ser, aparte de profesor, paso a ser como el dibujante que ellos van indicando y dándome indicaciones de cómo quieren el boceto. Este dibujo lo hacen los alumnos, no lo hago yo. Yo le doy esta base para que ellos dibujen sobre esta base. Como no estudian escenografía, no pueden dibujar en volumen y en perspectiva. Entonces yo le hago este borrador. Y acá hay otro alumna de otro curso que yo doy, que es de Andamio 90, que los alumnos de Andamio 90 estudian el uso de la escenotecnia en computación, porque ellos van a ser profesores de teatro. Entonces yo les hago hacer una obra, ellos eligen la obra y ellos van haciendo primero la story. A base de este storyboard, yo les hago el render de la sala en perspectiva, cómo se vería la sala. Esto es la sala de Andamio 90. Ellos, con esta base que yo le doy a partir de la idea de ellos, hacen el dibujo. Yo les hago este render con la idea que ellos tienen, que me mandan las imágenes que ellos están buscando y después hacemos la puesta de luces.
ellos con la planta de luces que yo le doy a andamio 90, yo paso a ser el técnico de luz. Y ellos lo único que me dan es la orden qué foco se enciende. Y van haciendo, que esto es un trabajo de entrega de examen, cómo van iluminando la idea. Eso es lo que yo trabajo con los alumnos, que paso del rol de profesor a técnico. Paso a ser en los del Colón el dibujante y después les enseño cómo hacer la escenotecnia en el escenario, les explico cómo llevar a cabo en un escenario como el Colón o el San Martín la idea escenográfica. Los alumnos van trabajando y yo los voy ayudando con el render, que es muy buen sistema, y más ahora con el Zoom de hace ya 2 años, hay otro diálogo que a mí me parece muy bueno. Y yo también en la semana, ellos me mandan los deberes, yo los corrijo y se los envío de nuevo corregidos. Es un trabajo muy, muy práctico, que yo cambio el rol y ellos me dan, entre comillas, las órdenes para llevar a cabo, como si estuvieran poniendo la luz realmente en el teatro. ¿Ven? Acá volvemos. Esto es algo principal que yo hago hincapié en el estudio, que es cómo pensar la idea, que es el storyboard, que ya en la época de Bertolt Brecht hacía a sus escenógrafos, le pedía que tiraran primeras ideas de cómo iba la acción dramática para ir pensando el espacio escénico. De ahí los alumnos me mandan esto y yo se lo llevo adelante con el render. Ellos dibujan sobre esto, me mandan las imágenes que quieren como pintar, digamos, en los paredes o telones. Esto, el disco es un giratorio que iba, la actriz la va girando y queda esto con luz. Esto es un trabajo, a mí me encanta, porque es un trabajo muy práctico que el alumno piensa, que es mi objetivo. ¿Alguna pregunta o algo? Tengo unos minutos todavía. Héctor, ¿querés usar los minutos que te faltan o querés que pasemos y dejamos las preguntas para el final? No, está bien, yo ya esto lo mostré, porque yo ahora veo que podría haber mostrado otras imágenes, pero no las tengo. Bueno, ¿Me tengo perfecto. cuánto? ¿Que tengo 3 minutos? 4, sí. No, por eso estoy. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente expositora, que es Ana María Cubeiro Rodríguez, y la ponencia que nos va a presentar es las artes textiles y la experiencia estética en el diseño de vestuario. Bueno, hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, antes de comenzar quería agradecer bueno, el poder participar hoy en el Congreso para contarles bueno, mi experiencia. Bueno, yo soy docente también del área escénica, como mi compañero, pero específicamente en vestuario, y un poquito, bueno, lo que vengo a contarles hoy es de como una experiencia de vinculación que hicimos entre un proyecto de investigación en el cual participo sobre artes textiles en la ciudad de Córdoba. El interés estaba en poder ver, en poder vincular el conocimiento surgido a partir de esa investigación en una materia propiamente de diseño de vestuario. Entonces, lo interesante era poder ver cómo, digamos, no son disciplinas diferentes, sino que en este cambio de paradigma, ¿no?, de la contemporaneidad en el que todo se fluye, todo se mezcla, ¿no?, el poder entender el vestuario también desde esta idea de lo artístico, lo performativo, y no vincularlo tanto, no solamente a el diseño de vestuario para un personaje de ficción. También voy a compartir pantalla, voy a ver si puedo acá compartir. Si puedo, porque la verdad que no sé si
si se van a ver las imágenes. No sé si se ven, ¿se está viendo? No. Bueno, si no, no lo compartiré. A ver si puedo... Ahí apareció. ¿Aquí Ahí apareció? apareció. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, un poquito la idea era poder volcar, como les decía, lo que había sido algunas aproximaciones al arte textil cordobés, pero especialmente aquellas que tienen que ver más que nada con las prendas, ¿no? Con la vestimenta, porque encontramos como muchos puntos de conexión con la práctica en sí, el diseño de vestuario. Aquí, por ejemplo, vemos trabajos de algunos artistas cordobesas, como, bueno, Constanza Ruibal, Sofía Sartori, Gica Setay, donde el eje está puesto en la prenda y en el cuerpo, ¿no? En procesos de reconstrucción de la memoria, procesos de reconstrucción o de cuestionamiento de la identidad, y también, ¿por qué no?, también procesos de vinculación más desde lo morfológico de la prenda con el cuerpo, desde un aspecto también de reflexión estética, de reflexión performativa, ¿no? Y bueno, yo sumé varias imágenes porque no podía poner muchas por el tiempo. También hay ahí incluido en la pantalla el trabajo de una obra de teatro, donde también se ve también ese proceso de trabajo con las prendas, vinculadas a la memoria, a la construcción del personaje. Es una obra, un biodrama de una artista cordobesa y escritora súper conocida, donde también había un cambio de vestuario en escena, traía a escena prendas de su propia infancia, digamos, encontramos muchos puntos de conexión entre lo que es el arte textil propiamente, más el arte textil vinculado a la prenda, al vestir, como decía, y el diseño vestuario. Bueno, un poco estas reflexiones que surgieron del proceso de investigación, lo que hicimos en este semestre fue incorporarlos a la práctica de enseñanza de diseño vestuario de un grupo de, bueno, la cátedra que yo dicto de diseño vestuario en el siglo XXI. Como les decía, encontraba mucho vínculo con el centro en el cuerpo, en la construcción de un relato que no necesariamente tiene que ver con un texto previo, con un guión previo, que es lo que solemos trabajar en diseño de vestuario, sino con la idea de que los alumnos, los estudiantes, pudieran ellos mismos plantear ese texto o ese relato o ese contenido que quisieran abordar desde el textil. Y un poco para jugar y para animarnos a trabajar, mi propuesta fue empezar con el desarrollo de una pieza artística que funcionara como disparador de lo que sería después el cortometraje que ellos generarían. Nosotros lo que hacemos en diseño de vestuario es generar como una propuesta integral. Los alumnos no solamente hacen la propuesta de vestuario, sino que terminan produciendo un pequeño cortometraje. Evidentemente no son estudiantes de cine, digamos, un cortometraje hecho con los medios que ellos, de los cuales disponen, pero sí, digamos, la idea es que puedan abordar todo el proceso creativo, desde el proceso más proyectual, de diseño de vestuario, de figurín, hasta la consecución ya en una pieza audiovisual. Pero en este caso, bueno, un poco la experiencia, que yo creo que fue muy interesante, fue partir no de un personaje o de un texto previo, sino de una obra que implementara o que incorporara algún elemento textil. Fueron muy variadas, yo aquí sumé algunas, digamos, no todas eran solamente con tejidos, pero aplicaban bordado, partían de prendas intervenidas, o bueno, como pueden ver un poco en la imagen, algunas formas más abstractas. Un poco el interés estaba en que los alumnos se sintieran muy cómodos y que exploraran. O sea, yo lo que sentía un poco, bueno, de mi experiencia en otros años, en otras cursadas, era como que estaba el trabajo muy encorsetado. Entonces la idea era un poco abrir, vincular, esta idea de poderlo vincular al arte textil también tenía que ver con pensar más en el proceso, en la búsqueda, en la exploración, y no necesariamente en el resultado. O sea, si después, digamos, es un proceso de enseñanza justamente, donde uno puede errar, puede divagar y no necesariamente tiene que terminar en un resultado cerrado o una obra completamente 100% acabada, sino que se animaran a jugar, a reflexionar. Y después, bueno, estas fueran las obras disparadoras, ¿no? Y después cada grupo
sí terminó como desarrollando más propiamente el proceso de proyectual, podríamos decir, de enseñanza, de diseño, de vestuario, con ya lo que era la elaboración de figurines, después todo el proceso también de construcción de mood board, de elaboración de mood board con referencias visuales, pero digamos en esta ocasión partimos de ese como disparador, ese elemento, esa pieza que involucraba el textil desde una reflexión más que nada artística, más abierta, hasta llegar ya sí a la elaboración y la construcción de esos personajes. Y hubo de todo, digamos, los resultados fueron muy variados. Algunos de los cortos o proyectos que se generaron sí estaban más enfocados en un personaje de ficción, o bueno, acá uno de los proyectos está inspirado en Rosas, ¿no? Incluso un personaje histórico, pero bueno, muy parodiado, o sea, los alumnos fueron muy libres a la hora de poderlo reinterpretar. Como les decía, había como proyectos que sí, como terminaron más en una construcción más propiamente de ficción, pero también hubo proyectos como este de aquí, que era bien, digamos, ya más vinculado al desarrollo propio de lo que sería arte textil. Es el trabajo de una estudiante que, bueno, que ella, digamos, teje y, digamos, en su proceso también de desarrollo del diseño de vestuario, implementó ya propiamente la práctica del textil, con lo que implica también, a mí, digamos, como conclusión, lo que me pareció muy interesante fue el hecho de que ellos pudieran salir un poco del esquema previo del que venían. Son alumnos de cuarto año que vienen estudiando sobre todo diseño de indumentaria, ¿no? O diseño de moda, donde el foco está muy puesto en llegar a generar una colección, en llegar como a unos resultados muy concretos, y es como que siento que este proyecto y partir desde esta visión más artística les permitió explorar más con los materiales, pero no solamente a nivel técnico, sino también morfológico y a nivel también de contenido simbólico, podríamos decir, de pensar en esa vinculación, como se decía antes, entre el cuerpo, la prenda, la identidad, lo que significa. Así que bueno, yo siento que fue un camino interesante. Y como conclusión final, siento que realmente se pudo dar esa aproximación a la poética, a la experiencia estética, a abrir el camino, a abrir también lo que decía al principio, no separar las disciplinas, sino unir y vincular, no centrarnos en lo que diferencia el diseño vestuario, el diseño indumentaria de lo que es el arte textil, sino justamente vincular y buscar las conexiones. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy interesante y por eso también quería compartirla hoy con ustedes. Y yo también, como mi compañero, terminé. Muchísimas, estás perfecto, te quedaron 30 segundos, perfecto con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Acá están usando el chat. Héctor, acá alguien te hizo un comentario sobre los ejercicios que presentaste y pueden usar también el chat para compartir sus contactos personales, así si el resto de los expositores quiere contactarlos personalmente lo pueden hacer. Vamos a seguir con la siguiente exposición. Tenemos dos expositoras que son Leticia Duarte y Luciana López. Ellas son de la Facultad de Arquitectura de Uruguay. Y la ponencia se llama Memorias Textiles. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy compartiendo. Bueno, primero que nada los saludamos a todos. Nosotras somos, además de docentes en la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que depende de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, trabajamos en varias materias, juntas por suerte, y además elegimos hacer proyectos por separado para salir un poco de las paredes universitarias que a veces pueden ser un poco encerradas, ¿verdad? Bueno, un gusto y bueno, comparto la presentación, así les contamos un poquito.
Ahí la están viendo, ¿no? Para que vamos a... Ay, Ahí. precioso. Un poco, bueno, nuestra ponencia se llama Memorias Textiles, y es a raíz de un proyecto que realizamos en base a intervenciones textiles, que es un tema que nos interesa y nos apasiona muchísimo. Pasan, Lucy, a la siguiente. El proyecto se realizó en base a una residencia que realizó Usinas de la Cultura, que es un proyecto que se desarrolla dentro de la facultad, en convenio con la Intendencia de Montevideo, en el ex Mercado Modelo, que actualmente se cambió de lugar y quedó un edificio enorme, y además de un edificio enormemente vacío y como carente de historias, quedó todo un barrio y todo un contexto urbano esperando qué iba a pasar en ese espacio. Entonces, bueno, se empezaron a desarrollar distintas actividades, un poco para dialogar con el barrio y como para poder ver cuáles son esas expectativas que se tienen sobre ese espacio y sobre ese lugar. Intentamos también acercar no solo a las personas que viven en la zona, sino además que nuestros estudiantes que no son de esas zonas de Montevideo, y muchos estudiantes son del interior del país, bueno, que se acercaron a este lugar y conocieron también un poco su historia como para poder enraizar y empezar como a desarrollar un pequeño relato. Entonces los formatos de los talleres tenían como la particularidad de que eran talleres abiertos entre estudiantes de la cátedra de Diseño 3, que es donde participamos como docentes con Lu, y público en general. Y apelamos siempre como a la importancia de esta mezcla entre el estudiante fuera de su rol de estudiante, porque acá no iban a ser evaluados, y es algo como que nosotros le poníamos mucho hincapié, y que fueran como más generadores y promotores de llevar todos los conocimientos que ellos tienen actualmente, porque esta materia se da en el tercer año de la carrera, entonces ellos ya tienen un vasto conocimiento sobre textiles, como para poder intervenir y para poder trabajar, y invitar, si se quiere, a las personas que iban al taller, como a sacarles ese miedo o esa cosita que les daba de no saber bien qué era lo que iban a realizar y cómo iban a trabajar. Entonces, bueno, apelamos a ese intercambio entre estudiantes y que se suscitara todo eso además en un espacio público, de forma de que también nadie fuera dueño de ese lugar, sino que todos estábamos participando y aprendiendo juntos qué es lo que íbamos a hacer, porque en definitiva, si bien teníamos una idea del proyecto, no sabíamos bien en qué se iba a convertir. Bueno, un poco yo les voy a contar sobre la técnica, la metodología, la inspiración con la que trabajamos. Como ya les comentó Leti, nuestro proyecto, este taller, que era una residencia, parte de este proyecto Usina colectiva, que ya les comentó Leti, el proyecto se llama Memorias Textiles, y queríamos como un poco eso, ahondar un poco en las memorias de las personas que participaban de este taller, por lo que trabajamos con una inspiración emotiva, le llamamos, ¿no? Queríamos que la gente que participaba del taller pudiera como meterse un poquito adentro de sí mismo y andar un poquito por su pasado, hasta llegar a un lugar donde recordaran que hubiesen sanado una herida, sobre todo, ¿no? Una herida emocional. Entonces, a partir de esto, ¿no? Nosotros íbamos introduciendo a los participantes, como en toda esta cuestión, en esta inspiración, y les pedíamos que trabajaran con un relato sanador. Ven que les pusimos nombre a todos, que eso nos parecía como una manera de sintetizarlo nosotros y también poder comunicarlo de manera... Ay, perdón que me había quedado sin batería, ahí volvió. Para comunicar de manera más clara. Entonces este relato sanador era eso, un momento en el pasado donde recordáramos que hubiésemos sanado algo. Para generar una cercanía y poder romper el hielo, tanto Leti como yo contábamos un relato sanador de nuestro pasado, bueno, para que la gente se animara, ¿no? Porque en realidad estábamos trabajando con temas sensibles, y a veces romper el hielo o mostrarse o poder abrirse y contar algo de nuestro pasado, donde en realidad está el dolor comprometido y la sanación, bueno, a veces no es tan fácil. A partir de este relato
tomábamos, como dice acá, de 3 a 5 elementos para trabajar luego en un collage textil. ¿Qué son estos elementos? Bueno, lo voy a poner como ejemplo, así queda más claro. Por ejemplo, en uno de estos relatos, con Leti siempre cambiábamos los relatos porque creemos que todos tenemos como muchas historias de sanación en nuestro haber, y en uno de estos relatos yo les comentaba que recordaba una habitación donde había sanado determinadas cosas de mi vida, y puntualmente dentro de esa habitación tenía muy presente un juego de alfombras, que en realidad usaba de cuadros, pero eran alfombras, que tenían determinada textura, determinados colores, y bueno, y esto en mi relato sanador podía ser uno de los elementos que iba a utilizar luego para desarrollar el collage, ¿no? Trabajo textura, trabajo color, trabajo forma. Bueno, a partir de estos elementos, que creo que quedó un poquito claro, les pedíamos, algo que me olvidé, el relato sanador les pedíamos que lo escribieran, ¿no? Que lo dejaran tangible en una hojita, porque eso también creo que creíamos que ayudaba como a terminar de darle forma a esa idea, y a partir de estos elementos, ¿no? Luego de escribir y de focalizar estos elementos, pasábamos a bocetar una idea inicial de lo que podía ser un collage. Entonces ellos bocetaban bueno, algunos elementos. Vemos acá en estas imágenes, por ejemplo, esta es una casita, eso estaba dibujado previamente en un boceto, debajo la imagen que tenemos más abajo, que aparece una cama, bueno, todas esas cosas estaban primero plasmadas a nivel boceto, y luego con diferentes técnicas textiles y algunas no, desarrollábamos el collage. Nosotros ya teníamos preparados previamente estos marcos de madera que se ven acá, donde teníamos lienzos, telas de sábanas antiguas que habíamos colocado en estos marcos bien tensados para que la gente ya al llegar pudiera tener esa base para trabajar. Esto igual lo voy a contar más adelante, pero era importante esto del marco de madera, como una cuestión de permanencia del trabajo, no que quedara una tela que luego no sabíamos qué hacer con ella o que pasara al olvido. Queríamos como darle ese soporte para magnificarlo un poco, digamos, ¿no? Las diferentes técnicas que usamos fueron el dibujo, la pintura, el bordado, el tejido, bueno, y las técnicas que le surgiera a la gente utilizar con los elementos que nosotros teníamos materiales para ofrecer, pinceles, pinturas, lanas, hilos, agujas, lo que precisaran estaba a disposición. Otra de las cosas relacionadas con toda la parte metodológica fue la guía que tuvimos que hacer tanto a nivel técnico como a nivel emocional, y ambos estaban muy enlazados, ¿no? A nivel técnico, por la razón de que mucha gente de la que llegaba no había tenido experiencias o vínculos con lo textil, o algunos sí, pero no trabajaban algunas técnicas y querían probarlas por primera vez, como puede ser bordar o tejer. Entonces estábamos ahí, ambas con Leti, para sostener, y también entre ellos, ¿no? Porque muchas personas sabían bordar, entonces le explicaban a la otra persona cómo se daba ese intercambio y esa horizontalidad del que habló Leti al inicio. Bueno, entonces había un apoyo a nivel técnico, pero también un apoyo a nivel emocional, por esto que les comentaba hace un ratito, de que en realidad abrirse, contar un momento que por ahí puede haber sido doloroso en el pasado, o que causa cierta, ¿cómo decirlo? No sé, estado emocional, no doloroso en ese momento, pero bueno, es como mostrarse, ¿no? Como abrirse un poquito, también necesitaba como de ese sostén y ese apoyo, y bueno, y después, como digamos, estas dos cosas juntas, la parte técnica y la emocional, tenían que terminar en un collage que la persona sintiera que, bueno, que en realidad la representaba o lo representaba, y que ese collage era ese relato que había generado inicialmente. Entonces teníamos que estar como muy atentas en las historias que nos contaban, en cómo podíamos representar eso, ¿no? Todo en conjunto, ¿no? Capaz que este color te va mejor, o esta técnica para hacer esto. Entonces fuera como un diálogo constante entre nosotras, Leti y yo, que éramos las talleristas, y los participantes, que también opinaban entre ellos, ¿no? Y se daban consejos, que eso es siempre la parte más rica quizás de todo esto. Bueno,
otra de las patas que tenía este taller que dimos era que ya sabíamos que iba a terminar una exposición colectiva junto al resto de los residentes y talleres que eran parte de este proyecto de usina colectiva que les contaba Leti. Si ven ahí aparecen imágenes de cómo se dispusieron cada collage de los diferentes participantes. Y bueno, otra cosa interesante fue que también en un momento nos dimos cuenta que para poder generar esta exposición colectiva teníamos que generar un vínculo entre todas estas piezas de collage que se iban a presentar, y bueno, estuvo buenísimo también ese diálogo que hubo de, bueno, mirá, tenemos que ir por acá, y entonces hablábamos con la gente que estaba haciendo parte, y la gente conectaba con, esta paleta, este color, sí, mejor usa esta técnica, o esto que usó acá está bueno como para no copiarlo, pero sí repetirlo de alguna manera, para generar un vínculo y que esta exposición colectiva tuviera un lenguaje propio también, ¿no? Bueno, termino acá esto con esta frasecita de volver a lo aprendido, detenernos en lo sanado, llegar a nuestras memorias, hacerlas textiles, que fue un poco la frase que elegimos para representar a esta exposición. Bueno, y como final, nosotros creemos que el relacionamiento directo con las personas que asistieron al taller es uno de los principales ejes que tuvimos que destacar. Esto para nosotros requirió una honestidad, una cercanía, salir de nuestro lugar de docentes, que muchas veces hace como una distancia fría, o que uno tenga que mantener determinadas formalidades, romper con esas barreras y vincularse con los estudiantes desde otro lugar, también nos enriqueció luego. Nos dimos cuenta en el trabajo en el aula nuevamente con ellos, porque los conocíamos y sabíamos otras partes que muchas veces uno no puede tener en cuenta en base al volumen de estudiantes que manejamos. Y a nosotros lo que nos dejó como riqueza para seguir trabajando y para seguir desarrollando son las historias familiares y los textiles que están hondamente ligados y vinculados. Estos relatos que muchas veces tenemos, que son muy femeninos e íntimos, que también es una característica que obtuvimos de las charlas, sobre todo porque la mayoría de los participantes eran mujeres. Entonces para nosotros nos parece como importante empezar a habitar espacios públicos donde se hablen de estos temas sensibles, que nos hagan un poco menos frágiles y mucho más empoderadas de lo que puede ser nuestra vida en general, y sobre todo nuestros lugares sensibles. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Leticia, Luciana, por compartir esta experiencia tan interesante. Bueno, vayan guardando preguntas que capaz se les ocurran para hacer a los expositores, así cuando después terminan de pasar todos, pueden por ahí hacer preguntas. Vamos a continuar con la próxima ponencia, que va a estar a cargo de Magalí Beatriz Fernández, que también es de Argentina. Y ella va a hablar de artes visuales, literatura y emociones de la infancia. Seguimos con este tema de conectar lo emocional, la memoria, con el arte. Bueno, todo tuyo, Magalí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por invitarme por invitarme a esta ponencia. Gracias por invitarme a esta ponencia, y me gustaría compartir en primer lugar los antecedentes de este trabajo. Bueno, esto no nace desde un primer momento, sino también nace justamente desde hace muchos años, en los cuales me empecé a inquietar por el interés que me despertaba al trabajar con todo lo que era la integración, los casos especiales, como lenguajes integrados, como el autismo, casos de TDA, TDAH. Yo realicé una experiencia en el Hospital Noti en el año 2005, en el cual, a ver si me perdonan un minuto.
Bueno, No gracias. te preocupes, Magalí. Porque hay mucho ruido en el ambiente, perdón. Sí, no te preocupes, lo incorporamos al Congreso, no hay problema. Bueno. La idea principal era trabajar con casos de integración. Cuando nosotros empezamos desde la educación infantil a trabajar con la pandemia en el año 2020-2021, encontramos una gran desconexión con los niños y necesitábamos buscar la forma de despertar el interés en ellos. No es fácil, o sea, trabajar en forma remota con ellos y sobre todo buscar la forma de llegar directamente a ellos. Sumado a esto, yo siempre tuve un camino desarrollado por el tema de las letras y la ilustración, entonces me gustó la idea de conectar las emociones, las necesidades que tenían, de conectar sus esperanzas, o sus miedos, sus inquietudes, con justamente la necesidad que ellos tenían de comunicarse. Y por eso apelamos dentro de las actividades a todo lo que era la posibilidad de que ellos escribieran sus propios cuentos, de que ellos desarrollaran sus propias ilustraciones, y que a raíz de esto ellos pudieran expresarse. Llegamos hasta armar un libro de manera artesanal con los trabajos de ellos. Este año nosotros continuamos con el trabajo, pero desde la mirada del museo, es decir, visitamos un museo y transformamos el aula en un taller. Y siempre las letras estuvieron presentes justamente para que ellos dejaran salir, dejaran incorporar todo su mundo interior en el desarrollo de este museo. Yo ahora si puedo compartir, ¿desde dónde puedo compartir para mostrarle algunos videos? ¿Desde dónde se puede? Pones compartir pantalla y Share ahí screen, ahí. lo importante es que pongas compartir con sonido si tienes sonido. Sí. Tiene un puntito ahí que dice compartir con sonido, le pones... Donde dice share screen, ahí. Sí, exactamente ahí, share screen. Ajá. Y donde dice compartir con sonido, ¿dónde está? Y ahí te aparece, cuando vos pones share screen, te aparecen las posibilidades de qué querés compartir y vas a ver que hay unos puntitos abajo que dice, supongo que si está en inglés será with sound o algo así. Múltiples participantes, ¿eso? No. Vos apretá el botón verde. Sí. Ahí, share Ahí. screen. Y bueno, y ahí con share screen te van a aparecer las pantallas que vos... Share sound. Y bueno, ahí. A ver si puedo. Bueno, acá, ahí. por ejemplo, tengo... Sí, dale. Acá está. En este caso tengo obras... Acá. A ver. Se ve y se escucha. Ah, bueno, gracias. Bueno, estas obras que ven ahí son producto de obras que realizaron los niños de tercer grado, pero bajo la clase de alumnos de séptimo del mismo turno, y ellos le compartían justamente lo que estaban haciendo, o sea, que era lo que querían comunicar a través de su trabajo. Unos porque amaban los animales, otros hablaban de la amistad, otros habían hecho un puente con un arco iris,
importancia que tenía la naturaleza, todo eso que ellos desde tercer grado le compartieron a séptimo es lo que se refleja ahí en esa obra. Fue todo un camino que hicimos con este año. Se formó a tercero, se formó a séptimo grado, se los llevó a un museo. Hacía muchos años que no visitaban un museo, de hecho algunos nunca habían visitado un museo. Se los preparó para que ellos transformaran el aula en un taller y que ellos fueran las personas que transformaran el aula en un museo. Estas obras ellos se las llevaron a tercer grado, se las mostraron y además le dieron clases a tercer grado. Fue como un vínculo que hubo entre tercero y séptimo. O sea, tomé tercero porque mi matrícula toma desde tercer grado a séptimo grado en ese colegio. Y bueno, venimos preparándonos ya desde varios años. Bueno, ahí trabajaron con pinceles, trabajaron con los dedos, trabajaron con manchas, hicieron sellos, desarrollaron texturas también, trabajaron, bueno, de la pintura de diferentes ámbitos. Bueno, ahora esto lo voy a detener. Voy hacia atrás. Bueno. Y estas son, en este caso, son algunos trabajos de alumnos de sexto grado. Tomamos una visión, con estas que vamos a ver ahora, tomamos una visión diferente sobre la patria, en las cuales cada uno emitía un mensaje sobre la patria y trabajamos sobre cartulinas celestes, blancas, negras, y armamos como una especie de gran collage que representamos ahí. La idea era que estuviera sobre un telón, lo montamos sobre un gran telón, pero después lo fijamos. Tomamos algunas partes. Estos son alumnos de quinto grado. Bueno, bien. También puedo decir, volviendo a la charla, a ver, aquí, para dejar de compartir. Para dejar de compartir, cerramos. Arriba, poner la flecha por arriba y dejar de compartir. Ahí, share, ahí cerra. A ver. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, la idea justamente, bueno, paralela a esto yo seguí desarrollando el camino de las letras y la ilustración, que así es que paralelamente yo trabajo escribiendo e ilustrando mis propias obras y eso lo llevo básicamente al aula, es decir, que ellos también puedan escribir y ellos puedan también ilustrar toda su obra. Y bueno, acá en la ponencia yo había expuesto algunos trabajos, por ejemplo, algunas propuestas que habían realizado
Por ejemplo, en el caso de trabajar con texturas y crear las tapas de sus propios libros, ilustrar los cuentos que estaban escribiendo, como fue el caso, como es este caso, el ogro valiente, ahí, acá. Como es este caso, esta imagen que comparto, fue realizada por una nena y escrita directamente todo de manera artesanal de su puño y letra. La idea era que los cuentos fueran colectivos y que ellos contaran e inventaran sus propias historias. Estas obras no están sacadas de ningún cuento, sino que están propiamente elaboradas por cada uno de ellos. Acá lo más importante que para destacar es dos cosas. Uno, que lo ideal sería que el arte fuera el centro de la matrícula. Es decir, que si queremos lograr una educación más avanzada, el arte sea el centro de la matrícula. Es decir, el arte esté conectado con todas las áreas y no ser un área anexa. Que el arte esté relacionado con la matemática, con la naturaleza, con la ciencia, pero que esté prácticamente en forma paralela. Por ahí a lo mejor es como muchos dicen que es como una utopía, pero bueno, habría que dar el puntapié y sería lo ideal para que el niño tuviera un desarrollo, una educación integral, porque lo que le proporciona el arte justamente es la formación cultural, el desarrollo de las emociones y además necesita también del lenguaje, de su propio desarrollo del lenguaje, porque si una persona no tiene lenguaje, no tiene forma de comunicarse. Así que para mí, pienso que para las emociones la comunicación es fundamental. Nada más, eso es todo. No sé si... No se escucha. Ah. Andrea está silenciada. Por eso está. No se escucha. Ajá. Sí. Muchas gracias, Magalí, gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Vamos a seguir con la fotografía ahora, siguiendo con la línea del arte, nos vamos a pasar a la fotografía. Les voy a presentar la próxima ponencia, está a cargo de Gabriel Leite, Fernanda Enríquez, no sé si pronuncié bien el apellido, y Laís Akemi Margadona. Ellos son de la Universidad de San Pablo, Brasil, y la ponencia va a ser en portugués, tengo entendido, ¿es así? Sí. Bueno, bienvenidos. Les dejo entonces sus 10 minutos para que expongan. Buenas tardes, boa tarde a todos e todas. Nós somos Gabriel Leite e Laís Akemi e Fernanda Henriques, e nós vamos apresentar hoje a pesquisa que se chama Fotografia Contemporânea, a hibridização entre analógico e digital nas mídias sociais. Primeiramente, eu me chamo Laís, eu sou doutoranda em comunicação pela Unesp e também professora de fotografia substituta no curso de design. Eu co-oriento a pesquisa do Gabriel Leite, que já vai falar conosco daqui a pouquinho sobre a pesquisa, e também ao lado da professora Fernanda Henriques, que ela é diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design aqui no Brasil. Eu já tenho uma pesquisa de estudos de fotografia analógica com a professora Fernanda, e agora nós duas orientamos o Gabriel. E a tônica, o tema da pesquisa, é justamente o movimento de retomada da fotografia analógica, que é mais ou menos essa aqui, que utiliza câmeras antigas. Essa aqui em específico é uma Polaroid, que é uma marca que voltou, inclusive, durante esse período de retorno das tecnologias analógicas, e o Gabriel estuda, então, o processo de
hibridização entre o analógico e o digital nessa fotografia contemporânea que nós observamos. O digital e o analógico, então, eles atuam em parceria. Então, o analógico, ele oferece ao digital uma estética, um lúdico, um design que o digital, ele pode não ter, ou pode ter também, mas isso primariamente está associado ao analógico, e o digital, ele oferece ao analógico a possibilidade de replicar esses resultados. Então, os resultados do analógico, as fotografias analógicas, elas tendem a ficar presas no suporte. E com essa hibridização que o Gabriel defende, nós conseguimos, então, ver essas imagens em mídias sociais, como o Instagram e o TikTok. Será que o Gabriel está aí online? Andréa? Espera aí. ¿Preguntaste si Gabriel está por acá? Sim, eu estou vendo ele aqui online e pergunto se ele precisaria ser anfitrião para partilhar e falar. Octavio, ¿lo podés conectar a Gabriel, por favor? ¿Con qué nombre? Será que ele está tendo algum problema de conexão? Eu já o vejo aqui. ¿Con qué nombre está? ¿Listo? Listo. Está certo, está certo. Pode ser que ele esteja tendo algum problema de conexão, então eu sigo apresentando, então, até ele aparecer. Então, como eu ia dizendo, então nós vemos então essa retomada das grandes marcas do analógico. Eu mencionei agora há pouco, no caso, a Polaroid, mas outras marcas também têm voltando. A organização estão dizendo que o Gabriel não conseguiu entrar, que ele foi barrado. O Gabriel me mandou aqui. Aquí Octavio me dice que ya le dio los permisos y que Gabriel dice que está por el chat. Eu vejo também, mas Ahí talvez está, mira. Pode ser com outra conta que ele deve ter entrado. Deixa eu ver o que ele diz. Aqui está dito que não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Gabriel, não sei se você está ouvindo, tenta agora que foi alterado. Vai estar tomando tempo, né? Enfim. André, eu sigo então, já que estamos tendo esse problema. Se ele aparecer, ele entra com a fala. Oi, Laís, vocês me escutam? Sim. Tá tudo bem agora? Vocês me veem? Vocês me escutam? Sim. No te vemos, pero te escuchamos. Ahí te vemos y te escuchamos. Tá, agora acho que resolveu. Bom, primeiramente, boa tarde, Laís, todo mundo. Agradeço o convite, agradeço a aceitação também, a Laís e a Ferdi, a Fernanda. Bom, como a Laís mencionou anteriormente, o estudo é sobre fotografia contemporânea, mais especificamente sobre a hibridização entre o analógico e o digital nas mídias sociais. E tudo começa quando a gente percebe um maior uso, um maior interesse em usar essas mídias mais analógicas, especificamente a fotografia em filme, não a digital, inserida dentro desse meio digital das duas mídias que a gente está estudando, que é o Instagram e o TikTok. Então, nossos objetos de estudo assim no começo, que levaram a gente a investigar mais isso, foram o Lab Analógico, que é um laboratório de revelação de filme aqui do Brasil, de Curitiba, mediado pelo Vitor Leite e a Mariana Guerra. Então, eles são um laboratório de revelação e eles fazem todo o processo de revelar, de fixação, de revelação, e eles escaneiam também, eles digitalizam e sobem para uma nuvem. Então, a gente percebe
que eles têm o trabalho de transformar aquela imagem e digitalizar, de passar a imagem da câmera analógica para o digital. Então, a gente percebe essa transição do grão para o pixel. E, enfim, apesar de alguns autores, que no caso que a gente estudou, que é o Trigo, um texto em 98, ter previsto que o filme ia acabar ou que ia ser extinto, o filme não morreu. Ele, no máximo, ficou ali à espreita, esperando a horinha dele retornar. Então, a gente percebe mais essa retomada. E o digital e o analógico trabalha mais de uma forma protocooperativa, né? Segundo o texto de Henriques, Margadona e Gadotti, eu digo isso de protocooperação porque é uma batalha sem vencedores. Então, tipo, eles existem em si, mas não é uma disputa. Uma coisa complementa a outra e o filme se beneficia disso, o analógico se beneficia disso e o digital também. E é curioso também notar que os aplicativos que a gente cita, o Instagram e o TikTok, possuem filtros que emulam entre si, na própria captura os aspectos visuais, as particularidades visuais que o filme, que o analógico tem. E também nesse mesmo artigo, elas citam que, além das particularidades visuais, as suas falhas também. Então, a gente, com o máximo de digital possível que a gente tem em nossas mãos, a gente busca emular as falhas também, né? Não é tudo perfeito. E a gente percebe que nessa época em que a gente vive, repleto de imediatismos, onde a gente pode pegar um celular agora e tirar uma foto e compartilhar na rede que a gente usa, na rede que a gente prefere, a imagem latente do filme é uma sobrevivente. Então, é interessante notar isso nesse tempo pós-moderno, em que é basicamente tudo para ontem e a gente é inserido no meio em que a gente, se a gente não quer, a gente é obrigado a ser imediatista, né? Enfim, caminhando para o fim, o objetivo geral dessa pesquisa que a gente está fazendo é investigar essa hibridização entre o analógico e o digital dentro do aspecto da fotografia contemporânea, tendo como estudo os casos das mídias que a gente escolheu, que são o TikTok e o Instagram, e os objetivos mais específicos são compreender historicamente a fotografia, levantar por meio de pesquisa etnográfica as motivações que leva as pessoas a transitarem entre o analógico e o digital, e também fazer algumas entrevistas com os donos dos laboratórios mesmo, e autores. Enfim, feita essa pesquisa, nosso objetivo é tentar elucidar, de certa forma, esse caráter cíclico que essa hibridização traz. E é isso. Muito obrigado, encerro por aqui. Agradeço mais uma vez a todos. Esse é meu primeiro congresso. E é isso, passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Muchas gracias a ustedes. Un placer que se acerquen. Realmente estamos teniendo un congreso internacional. Ya tenemos gente que se acerca de todos lados del mundo. Ahora nos vamos a ir a México. Así que vamos a conectarnos y a presentar a Sandra Amelia Martí, que es de México, y va a presentar su ponencia se llama Pedagogía de la Ternura, Archiva Feminista Personal y Estudios de Casos de los años 2020, 2021 y 2022. Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Creo que ya logré compartir bien Sí, se ve perfecto. ¿Se ve mejor así?
Así se ve mejor. Muchas Sí. gracias. Bueno, estoy fascinada con la mesa por tantas posibilidades que le han brindado a la palabra metodología. Entonces, agradezco mucho estar integrando este panel. Y lo que yo voy a presentar es un archivo fotográfico que también tiene videos, pero no he traído los videos en esta oportunidad, y se documenta momentos de la marcha del 8M, del 8 de marzo del año 2020, 2021 y 2022. Es el acontecimiento en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, momento en que suelo transitar por las calles de la ciudad. En este momento estoy viviendo en la Ciudad de México, soy argentina, pero hace 25 años que vivo en Distrito Federal, y en este recorrer de la ciudad, a través de esta marcha, suele ser un evento que culmina en lo que se llama las cercanías de las murallas del Palacio Nacional. La organización de este archivo que hoy les voy a presentar está impregnado de obra artística personal, acompañado desde una visión teórica, pedagógica denominada la ternura radical. Y sobre ello se realzan algunas reflexiones de la activista Audre Lorde, que es una poeta con gran dominio técnico y fuerza emocional. Algunos medios periodísticos expresaron y expresan que esta marcha está referida a actos violentos, mas no a un acto genuino, político, para evidenciar, denunciar y erradicar un mal mucho mayor, que es la lucha contra la violencia de género, los feminicidios, y algún día que esto se pueda inclusive, algún día, ¿no?, utópicamente, algún día convertir en una posible movilización por la paz, o desde la paz. En este evento, transitado durante 3 años, se reúnen cientos de colectivas y mujeres solicitando diversos reclamos, por lo que tuvo gran presencia y tiene el artivismo, comprometido con las expresiones artísticas, pedagógicas y sociales, señalando la injusticia, desigualdad y la resemantización de acontecimientos y luchas que realzan la participación de las personas. En este archivo existen momentos de performance, reparaciones personales, reparaciones colectivas que se desarrollan en una atmósfera alterna entre lo tenso y lo poético. Es un compendio de tamboriles, cantos, poesías, resistencias e insurrecciones creativas. Por lo tanto, este sería el año 2020, en donde se observan algunos espacios en dirección al Palacio Nacional que ya están protegidos con vallas metálicas, y este es el Palacio de Bellas Artes. En esta etapa yo lo di a llamar este recorrido "Y la culpa no era mía". Voy colocando un cartelito: soy la besadora de ciudades, una performancera que realizo un proyecto de besar ciudades desde hace más de 12 años. Es un proyecto de coautoría con María José Goroso, que es otra colega de Argentina, y voy colgando carteles y reubicándolos debido a un suceso. Va pasando la marcha, en la marcha se transforman imágenes alegóricas, esculturas del medio ambiente, hasta que un determinado colectivo se empieza a colocar el cartel en el cuerpo. Este es un momento que para mí es muy crucial, yo lo denomino el momento del intersticio, en donde el cartel deja de estar colgado y ya se empieza a ubicar en el cuerpo. El cartel, como es una autoetnografía, sitúa un acontecimiento de la niñez. Muy bien, yo sigo colgándolo por la ciudad, por diversos lugares donde transita la marcha, y lo ubico mucho en lugares donde están las instrucciones del botón de auxilio, que es una ciudad que tiene en las esquinas el botón de auxilio, la posible telefónica,
las islas de telefonía, donde yo voy colocando, debido a que fue un suceso que empalma con este reclamo. Sigo colgándolo al cartel, le voy plasmando huellas, porque ya estábamos el 8 de marzo al 2020, al 30 de marzo se cerró la ciudad ya por la pandemia. Entonces ya era un momento comprometedor para poder ejercitar la acción de besar en modo directo, por eso lo llevé a los carteles ya besados. Este es un momento en donde se ubican también acompañamientos, o es una marcha con mucha, que lleva un seguimiento policial muy, muy intenso, y esto fue como estaba el Palacio en ese momento, sin las vallas metálicas todavía, ubicado todavía en el año 2020. Ya se transita todo el día hasta quedarnos en la noche con las familias que están en búsqueda de las personas, que eso es algo monumental, la cantidad de corrientes y situaciones que están en búsqueda de un acontecimiento que es muy penoso, que es la desaparición por diversas causas de personas a lo largo de toda, no solo la ciudad, sino de todo el país. Los sistemas de protestas, pensados desde el autor Marco Estrada Saavedra, es un libro que ubica la idea de que estos sistemas producen esta estetización de la política, en especial de las emociones, la imaginación, la identificación y la simpatía o el posible mensaje emitido para determinados públicos que se van sensibilizando con estos acontecimientos. Ya lo que estoy mostrando ya es el año 2021, donde sí está la valla metálica rodeando al espacio, y empieza una serie de convocatorias muy poéticas de llenemos los muros de flores. A partir de ese momento, las diversas colectivas llegan al espacio, se llena de flores, de mensajes, de reclamos, pero también van llegando distintas vertientes de los activismos, desde donde empiezan a haber otras problemáticas, que ya no sería el consenso solamente de convocarse las personas en torno a los muros para colocar los nombres y las flores. En este momento lo que yo hago es ubicar en el año 2021 un vestido, y en el vestido se siguen ubicando palabras en función de algo que se está moviendo psicoanalíticamente a la par de todas estas marchas. Estos son familias en búsqueda de sus familiares, con los tamboriles, los activantes poéticos y todas las formas en que tiene esta marcha, no solamente desde el amarillismo y desde la cantidad de cosas que se observan como tan solo en el sentido de que es un encuentro de destrucción. Voy viendo diversas colectivas, comunidades anarquistas, comunidades de mamás, de papás, familiares, o sea, todos estos modos, y me gusta en esta etnografía conversar con este joven vendedor de jugos y de líquidos, preguntar qué siente él. Él me decía, me siento mucho mejor en una manifestación feminista que cuando estoy con las barras bravas, cuando estoy en partidos de fútbol. Yo me siento mejor, me siento contemplado, me siento mejor tratado, es un público verdaderamente amable. A mí me gusta mucho escuchar estas narrativas diversas en torno a una temática que verdaderamente es muy fuerte y muy intensa. Traigo videos muy suaves de tamboriles, demás, y aquí se da lo que yo llamo el intersticio 2021. Mientras yo estoy colgando los carteles, las señoritas que son policías que están del lado de adentro de este muro, una de ellas me pregunta que estoy colgando, le comunico lo que dice el mensaje, y ella me cuenta, me narra un secreto de su niñez. Ella me cuenta algo que le pasó. Por lo tanto, tanto la gente que está dentro del muro, afuera del muro, podríamos decir que es parecido a la cantidad de acontecimientos y cosas, y es un momento para mí muy, muy importante, porque me quedo hablando con esta señorita que es policía y me cuenta lo que le pasó, y empalmamos en una serie de sucesos. Acá estamos en la parte donde se produce esta confesión mutua, donde nos estamos compartiendo el acontecer.
Sigue pasando el año 2022, en la siguiente marcha, ya el muro se hace mucho más extenso, más protegido, metales dobles, y cada vez se protegen más las zonas, y resulta que es impresionante la cantidad de gente que pudo asistir en el 8M, las vallas van incrementándose. Yo vuelvo a hacer el punto de partida desde el Palacio de Bellas Artes, vuelvo a la zona del Zócalo, retorno al Palacio, y ya me atrevo a hacer una denuncia que era una de las grandes dificultades que se empiezan a generar por medio de narrativas, cantos, y lo que me sucede es que aprovecho el propio espacio del año 2022 para crear una canción y cantarla en el Zócalo sobre un suceso que me pasó en el periodo del gobierno militar argentino, en donde al vivir en Mendoza, en una zona cercana a la Gendarmería Nacional, ciertas formas y abusos en los que nuestras generaciones hemos tenido la travesía de esa memoria histórica, y a veces las micros historias no se ponen a la luz, y decidí colocarlo a la luz por medio de una canción, y la canción se cantó, y la canción se cantó con todo un público que me acompañó a cantar este suceso, que es una denuncia que ya me empecé a atrever a decir sobre este señor que todavía ahora es un jubilado de Gendarmería Nacional Argentina, y es una clara denuncia de una situación que era como que seguía albergando, y yo estaba muy narrado a nivel psicoanalítico, pero nunca se había convertido en performance y todavía no había tenido la oportunidad de volcarlo en marchas. Pasado el tiempo, quedo como invitada en el Museo del Chopo para producir el performance que se llama 11 años, escuchar, cantar y respirar. Esta pieza es la que también se desarrolló en el museo recientemente con una colectiva, y me gustaría también hablar, además de este suceso, de etnografía referencial, vinculado con un archivo híbrido entre las movilizaciones y además la propia vivencia psicoanalítica. También me interesan las colectivas, por eso lo llamo este sector de misceláneas, florilegios y amalgamas, que son las colectivas unidas Jamás Seremos Vencidas, que es una colectiva de diversas comunicólogas, artistas y personas con conocimientos musicales que les gusta salir con sus tamboriles y componer marchas y canciones. Esta es una de las colectivas donde está Anabel Linton, que son las bailarinas de ballet, y todos los abusos que han vivido en diversas edades y periodos las propias bailarinas, que ponen a la luz que también es una disciplina que ha corrido por muchas instancias y dificultades. Aquí también me gustaría dejar una experiencia de Miné Ante y Fru Trejo, quienes, compañeras también del performance, entregan lo que se llaman el certificado de supervivencia. Las personas cuentan lo que les ha pasado en su vida, en sus biografías. Ellas llenan este certificado y te entregan el certificado de supervivencia o de nacimiento, en tanto puedas volver a nacer a pesar de las cosas que hayan acontecido en tu vida. Esta es una foto de Andrea Murcia, que me parece maravillosa, que es Barbarita, del 8M, una niña que está corriendo con un papalote por el propio Zócalo, días antes de que sea la marcha. Papalote es el equivalente a la palabra barrilete. Entonces la niña está corriendo. Aquí hay otro suceso que me parece maravilloso, que es el Zeppelin, que estuvo en la última marcha del año 2022. Días anteriores a la marcha se da este fenómeno de otras colectivas que están transitando una serie de mensajes por toda la ciudad, porque el acontecimiento cada día va recobrando y va tomando más fuerza, y se van uniendo inclusive muchas colectivas para poder encauzar las voces sobre un día que se convierte, y casi un mes, en un tema central y después puede pasar a ser un tema periférico. También en las redes, nuestras queridas compañeras
que son extraordinarias, Serrucha, Betsamey, Masorix, María Chakuzcher, Lorena Wolfer, personas maravillosas que mientras se da el fenómeno de las marchas presenciales, están activando las marchas virtuales. Y esto es otro de los grandes fenómenos de este acontecimiento a lo largo de esta tríada que les presento. Cuidarme a mí misma no es autoindulgencia, es autopreservación, y eso es un acto político. Desde estos sentimientos de Audre Lorde, ¿por qué le llamamos la ternura radical? Porque debemos estudiar conscientemente cómo nos vamos a tratar hasta que la ternura se pueda ir convirtiendo en un hábito. Me parece muy tierno en mi situación específica escribir la canción, cantarla, porque no solo cantarla con las personas que querían ir cantando a lo largo de la tarde, se cantó 8 veces, sino que en uno de los momentos en que se canta esa canción, se acerca una comunidad de niñas sordas mudas con su maestra, que es otra de las grandes comunidades afectadas, porque no puedes gritar. Cuando eres abusado, cuando eres niño, adolescente o adulto, son las personas que no pueden emitir sonidos. Entonces, al llegar a esta comunidad de niñas y jóvenes sordomudas, me conmovió como la maestra cantó la canción con señas, y se pusieron también a llorar niñas, tanto como las personas que tienen audición, como aquellas personas que no cuentan con ello. La canción produce emoción porque es una suerte de reto, un intersticio de oportunidad para seguir sanando y produciendo desde una tragedia, desde un acontecer irreparable, ir reparando otras situaciones que sí se pueda trabajar en pos de ello. Así que bueno, dejo de compartir y espero no haberme excedido en los minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Qué fuerte y qué movilizante. Y es como muy emocionante, aparte también esta cuestión de que este es un fenómeno que vos mostrás por ahí tu registro fotográfico, y por ahí también es como muy similar a lo que ocurre en nuestras plazas, digamos. Así que es muy interesante. Muchas gracias, Sandra. A usted. Vamos a seguir. A ver, vamos a las emociones y el sentido del tiempo, y va a ser la presentación Alban Martínez. Y no me animo a leer tu otro apellido porque tengo miedo de pronunciarlo mal, así que si lo querés decir vos, Alban. Gracias, todo gracias tuyo. Andrea. Bueno, Alban Martínez Gueró. Bueno, es un placer, te agradezco Andrea, le agradezco también a Octavio la amabilidad y el acompañamiento. Es un placer integrar, como dijo Sandra, esta comisión. Bueno, yo quería hablar un poco sobre las emociones y el sentido del tiempo, tomando como punto de partida una exposición que me tocó curar en Asunción en el año 2021. Yo soy doctor en arquitectura, pero también y docente, pero ejerzo también como crítico de arte y como curador. Y esta exposición de la que le quiero comentar se tituló Kairos, y es una exposición individual del artista contemporáneo paraguayo muy reconocido internacionalmente que se llama Osvaldo Salerno, ¿no? Son obras que se hicieron, o sea, se consideraban obras recientes de él. Algunas de ellas fueron hechas exclusivas para la muestra, y otras obras son de series anteriores, pero próximos un poco al año 2021. Voy a intentar compartir. No sé si se ve la imagen. Sí, perfecto. Se ve buenísimo. Bueno, aquí tenemos una vista general. El espacio es la Galería Matices. Es una galería que está en Asunción, que utilizamos un recorrido espacial libre, de modo a que los espectadores puedan
recorrer y transitar tomando la iniciativa de visitar la muestra según quiera, según su estado de ánimo, digamos, ¿no? O sea, no hay una ruta para seguir. Y por otro lado, comentarles un poco la obra de Salerno. En general, las que seleccionamos tienen que ver con dos grupos de trabajo, unas que son unas cajas conceptuales que funcionan como una especie de escaparate, que después les voy a mostrar algunos ejemplos, y otras que son unas impresiones sobre papel de cuerpos reales, ¿no? Kairos, Cronos y Aion son tres dioses de la mitología griega clásica, ¿no? Que están ligados un poco a la experiencia y a la vivencia del tiempo, ¿no? Kairos representa ese lapso indefinido, casi fugaz, en que algo importante acontece en nuestra vida, ¿no? A diferencia de ese tiempo cronológico que se puede medir, ese tiempo que se va acumulando, que es Cronos, ¿no? Y a diferencia de ese tiempo cíclico que siempre vuelve, que sería Aion, Kairos es un poco ese instante resplandeciente y que se inmortaliza, ¿no? Les comentaba que Kairos es muy fugaz, por lo que según la mitología griega habría que estar muy atento para poder atraparle a Kairos a ese tiempo que es un tiempo maravilloso que generalmente a través de la historia se le asocia con el momento de la inspiración, cuando te llega la inspiración creativa, la inspiración artística. También se le asocia con ese momento del acontecimiento, de la oportunidad, de la ocasión, y también con el tiempo del encantamiento, ese tiempo en el que nos sentimos muy a gusto o que estamos compartiendo con una persona por la que sentimos un afecto muy especial, ¿no? Entonces, a partir de esos tres dioses vinculados al tiempo y tomando el tiempo de Kairos como ese tiempo especial que les comentaba y que se vincula a la inspiración artística, se estructuró la exposición. Como ven, los espacios son abiertos. No sé si acá tenemos otra imagen. Tengo que abrir todas las imágenes. Perdón, voy a ir abriendo la siguiente. Aquí tenemos otro espacio de la exposición en donde se puede ver esta especie de instalación y piezas de impresiones y también piezas objetuales. Aquí tenemos otro espacio que sería también conformado por estas obras que les comentaba de los dos formatos. Y arrancamos un poco con los ejes de la exposición, ¿no? La exposición tuvo 5 ejes, ¿sí? El primer eje se titulaba Mano y hace alusión evidentemente a la mano. Nosotros sabemos que la mano del ser humano, nuestra mano, es también emisora de mensajes y también recibimos mensajes a partir de la mano, ¿no? La mano es la que crea una obra de arte, la mano es la que produce un experimento alquímico, ¿no? A través de la mano generalmente se producen muchas de las cosas más importantes en nuestra vida, ¿no? La mano también es parte muy ligada a la mente y a los sentimientos, como decían los griegos. Y en este apartado, además de varias obras que hacían referencia a las manos, porque Osvaldo Salerno es un artista que a lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintas manos, con manos de artistas, de otros artistas, con su propia mano. Él montó una instalación dentro de la exposición en donde presentó varias piezas de mano en diferentes materiales, en yeso, en madera, en cerámica, ¿no? Que son parte de su colección personal, y eran piezas que iban desde algunas manos del siglo XVII y otras ya del siglo XX, ¿no? Si se fijan ustedes, todas estas manos que estaban en una vitrina
parece como que intentan tocar... Alban, sí, discúlpame, si sí. estás mostrando la foto de la mano, ¿No se no ve? la estamos viendo. Perdón. Probá porque a veces pasa esto que, viste, no se cambian las imágenes. Deja de Perdón. compartir y volvé a compartir. Dale, ¿ahora? Ahí estamos viendo las manos. Perfecto, gracias. Perdón, Mo, gracias a vos por avisarme, porque claro, sin la ilustración se entiende mucho mejor. Aquí les comentaba que estas manos parecen querer tocar estas hojas que son de olivo, que es una planta muy ligada también a la cultura griega. ¿Y por qué esas hojas con el tiempo se van secando? Y en el fondo hay como un mensaje de que a veces queremos atrapar a ese tiempo especial de Kairos y no se lo puede atrapar cuando uno quiere, hay que estar muy atento. En la representación artística clásica griega se le representaba a Kairos como un joven que tenía, además de alas, tenía los pies alados, eso le daba mucha rapidez, por eso que se escapa fácilmente Kairos. Y por otro lado era calvo, salvo con una coleta que tenía aquí, un mechón en la frente, que según las leyendas griegas era como para poder atraparle en el momento preciso y que si ya pasaba ya no podías atraparle a Kairos, ¿no? De alguna forma eso pasa en nuestra propia experiencia, en nuestras vivencias, ¿no? Cuando de repente vivimos una situación especial y queremos recrear esa situación especial en el mismo lugar, con la misma persona, y ya no se vuelve a dar, porque Kairos no va a venir cuando uno quiere, sino uno tiene que estar atento a ese momento de Kairos, ¿no? De ahí que la mano es muy importante, la mano creadora, la mano comunicadora, la mano del artista, ¿no? Voy a volver a probar de la otra manera. El segundo eje está relacionado con lo que sería Aion, que les comenté, fue un dios también relacionado al tiempo. A ver si puedo ver. No me deja ver. Un momentito, les comparto. Bueno, ahora sí. Bueno, Aion, como les decía, es el dios de la eternidad, que en teoría es un dios que siempre existió, según los griegos, y que siempre va a existir. Vamos a morirnos, vamos a querer evitar que exista Aion, pero Aion siempre va a estar. Aion es el tiempo cíclico que se repite como las estaciones, como los años, como los días, ¿no? Por eso que generalmente la mitología griega se le representaba como un círculo. En este caso, Osvaldo Salerno hace un guiño, ¿no? Le muestra a Kairos a través del círculo en el que, si se fijan, hay como una arena en el medio de esos cristales, que en el fondo es el reloj de arena que se rompe y se detiene, ¿no? Y al costado izquierdo está la imagen del reloj de arena, y una imagen que se ve y que no se ve. Pero Osvaldo Salerno, en ese juego de darte pista y de despistarte, pone el nombre de Kairos, porque según la mitología también, Kairos, al ser un dios menor, al cruzarse a la eternidad, es cuando nuestra vida realmente tiene sentido, ¿no? Inclusive hay muchos estudiosos europeos que dicen que la historia de la humanidad está contada por las veces que Kairos se cruza en los momentos importantes de la vida, ¿no? Bueno, no sé si me queda menos tiempo. Queda un minuto. Queda un minuto, bueno, entonces dejo de compartir y les comento los otros dos ejes rápidamente.
El tercer eje era Cronos, que es el tiempo que les comentaba que se puede medir y que evidentemente nos hace a todos pensar en la muerte, porque no podemos detener ese tiempo, ¿no? Y luego el otro eje era la melancolía, que estaba inspirado en un grabado de Durero, que todos conocerán, ¿no? Y que es esa melancolía, ¿por qué? Porque para los griegos, todos los artistas, todos los creadores, podemos mencionarlo a los diseñadores y a los arquitectos, son melancólicos, ¿no? Porque está asociada la melancolía con la inspiración y con el arte, ¿no? Y por último era el amor, que evidentemente donde más le buscamos a Kairos es en el amor, ¿no? Cuando más queremos que Kairos se nos cruce, a veces no se nos cruza. Y como decían los griegos, cuando más damos, a veces es un exceso, y cuando menos damos, a veces es una falta, ¿no? Como ese amor que decía Platón, ¿no? Que el amor, uno está enamorado cuando sabe que en el fondo no tiene todo aquello que quiere, ¿no? Bueno, entonces en esos 5 ejes se cruzaba la figura de Kairos, y de alguna forma Osvaldo Salerno en esa exposición hizo que reflexionáramos sobre el tiempo y de cómo el tiempo muchas veces, ese paso del tiempo hace que nuestra vida esté vinculada a esos 3 dioses a través de este arte contemporáneo. Bueno, con eso quería cerrar y quería comentar a Andrea que yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso, y quería dejar mi correo por si hay alguna pregunta y que alguien me quiera plantear, ¿verdad? Sí, perfecto, deja tu correo en el chat y no hay ningún problema. Nos quedan 2 ponencias todavía, y así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para presentar a María Esther Muñoz. Ella va a hablar sobre el paradigma de la inclusión en el diseño artístico educativo. Saludos. Voy a presentar el proyecto. Es un proyecto personal. Se presentó por primera vez en Puerto Rico y ha sido publicado en varias revistas artísticas. Y pues gracias por permitirlo tenerlo aquí. Resumen, están aquí las piezas, algunas de las piezas están a mi espalda. Es un proyecto que hace frente a los estándares estéticos que figuran en la historia. Estoy trabajando con la inclusión de variantes, permitiendo que el diseño se manifieste con mayor libertad. Y pues que el arte evolucione con temáticas minoristas, logrando mayor comunicación con la educación, de nuevos tópicos y abriendo discusiones y cuestionamientos sobre la belleza y la medicina en el arte ante los procesos quirúrgicos de condiciones congénitas, como es la fisura labial y paratina. Para poder dar este ejemplo sobre la inclusión en el diseño artístico educativo, necesitamos 3 componentes. Primero, definir el arte, el tema, y saber cómo utilizar el arte para educar, o sea, el diseño. Para comenzar, el arte es un medio de expresión basado en el estudio y la reacción ante lo investigado, que requiere de un diseño que comunique las ideas e intenciones del artista. En las artes plásticas pues, han evolucionado a lo largo del tiempo, desde ser un concepto artesanal y desarrollar géneros artísticos, hasta llegar a estudios profundos e incluso mercadear con el mismo. Brindar una definición del arte pues sería encajonarlo. Sin embargo, pues puedo mencionar 3 conceptos con los que se puede trabajar, y aunque a un principio no se haya estado consciente, hoy día se sabe que estas 3 bases hacen el arte. Estos 3 aspectos son el aspecto conceptual, el aspecto técnico y el estético. Estos 3 elementos son bases para el diseño de una obra de arte, como principio una creación y pues un concepto o idea del tema donde el artista pues tiene la necesidad de expresarse. A partir de eso, comienza el proceso creativo a través de lo técnico. Y es aquí donde pues elijo el medio y las herramientas a utilizar para entonces poder llevar a cabo el proyecto y expresar el tema a través del mensaje que estará acompañado de la estética de la obra en sí. Este fin estético va a exponer los sentimientos del artista y será el vínculo entre el concepto y el medio técnico utilizado, y claro, la experiencia entre el artista, el espectador y lo que complementa la obra. Como ejemplo, pues voy a tomar esta exposición de arte que se llama Fisura labial y paratina.
¿Por qué voy a hablar de esta exposición? Porque habla de una minoría que apenas se encuentra exponentes en el arte. La exposición de arte fisura labial y palatina pretende que a través del diseño emocional se cree una comunicación entre el artista, las piezas y los espectadores. Esta idea, por medio de las piezas de arte, el público debe sentir una empatía ante los pacientes de esta condición, de modo que se comprenda las dificultades por las que pasan y pues pueden ayudarle en su diario vivir, evitando que marginen a estas minorías y a sus familiares. Además, pretendo brindar una nueva cara a la cirugía plástica, mostrándolo como un medio médico para ciertas condiciones, no solamente como un medio de belleza, que usualmente lo conocemos como la estética. Pero claro, quiero mostrar esta otra cara sin menospreciar la belleza natural del paciente, ya sea pues desde su inicio natural o a través de los procesos quirúrgicos como la cirugía plástica. Para poder tomar esto, tuve que hacer el diseño y centrarme en el arte social, de manera que pude exponer el contexto del tema del labio leporino y el paladar abierto. Para hacerlo, me concentré en un lenguaje artístico que se basaba en la identidad, en la transformación, en la pertinencia y en la creatividad. Estos 4 elementos entiendo que ayudan a la educación, especialmente a la comunitaria, que sirve como herramienta fundamental para comprender las condiciones congénitas y, claro, reforzar los valores, inclusión social entre todas las diferencias. ¿Qué creo con esto? Este diseño conceptual enfatiza la educación social y el arte. Y la idea es llevar un mensaje de forma dinámica, entretenida y de una manera mucho más sencilla de comprender, a la vez que se puede utilizar el arte como un medio de testimonio. Para ello, hay que saber cómo empatizar con el público. Y para lograrlo, utilicé lo que era el diseño emocional, que suele utilizarse en lo que sería el mercadeo. Estoy hablando de las 3 ramas o los 3 niveles, conocidos como visceral, el diseño reflexivo y el conductual. ¿Qué significa cada uno de ellos? El diseño visceral es considerado como el diseño más primitivo, se relaciona con lo atractivo a primera vista. Se considera que este diseño afecta el juicio cerebral entre la dualidad o, por ejemplo, entre lo bueno, lo malo, lindo, feo, grande, pequeño, etc. En otras palabras, estoy hablando de una primera impresión o una respuesta rápida ante un concepto o situación. Luego tenemos lo que sería el diseño conductual, que influencia en los procesos de control del comportamiento diario vivir y cómo se satisfacen esas necesidades en el análisis. Y con este diseño conductual pretende crear comportamientos naturales que comprenden las necesidades y empatías ante ciertas situaciones. Luego tenemos lo que sería el diseño reflexivo, que es el que influye en la conciencia y en la manera de contemplar, enriqueciendo, claro, las memorias y las experiencias vividas. Este es el que se considera como el nivel de diseño que posee el poder para anular o validar los otros 2 diseños, en los cuales me refiero al visceral y al conductual. Por ende, el diseño reflexivo suele inclinarse a lo que serían las ideas culturales y la estética. Todo esto lleva al caso de la exposición Fisura labial y palatina, el cual hago uso de este tipo de diseño emocional, centrándome, claro, en las emociones humanas a través de los 3 niveles, el visceral, el conductual y el reflexivo. Esta particularidad permite que la exposición sirva como medio educativo, donde se comunica de manera artística las experiencias quirúrgicas para corregir lo que sería el labio leporino y el paladar abierto. Que a la vez, pues claro, va a brindar una nueva visión sobre lo que sería la cirugía plástica y los estándares de belleza naturales o reconstruidos. Estas características hacen del proyecto uno social, tomando un paradigma en la inclusión de minorías en el diseño artístico y educativo, lo cual ha sido pues posible a través de la evolución de la estética del arte, que antes pues tenía que ser todo perfecto según los estándares,
Y claro, el propio diseño que va entonces dividiéndose en diferentes ramas para poder ampliar todas esas posibilidades. Estas manifestaciones muestran pues la importancia del buen diseño y cómo el mismo puede integrarse incluso en las artes plásticas o en otras disciplinas, reforzando los conceptos, las comunicaciones entre personas e incluso sirviendo como vínculo entre las enseñanzas de maneras alternativas que refuerzan por los valores, las emociones íntimas que son estimuladas a través de una base conceptual y enfatizadas en el diseño emocional. Todo esto ha sido diseñado para que la exposición sirva como medio educativo a través del arte social, influenciado principalmente por la parte conceptual del arte, que viene a hacer uso del diseño emocional, a través de estos 3 niveles ya mencionados. La crudeza de las piezas viene dialogando con el diseño visceral, ya que la primera impresión es la que crea el juicio en la persona, de manera que muestra directamente al espectador las emociones más íntimas de los pacientes en medio de su tratamiento. Tuve la oportunidad de tener la experiencia de ver a personas que iban a la exposición y salían llorando porque sentían ese dolor. Por lo tanto, esa parte funcionó porque se sentían empatía. Esto enlaza el diseño conductual, llevando al público a crear una empatía, como estaba diciendo, a través del análisis de las piezas y la interpretación subjetiva entre sus experiencias individuales y la realidad del artista. Finalmente, pues llegó al diseño reflexivo cuando se comienza a evaluar la estética de las piezas a través de los colores, las texturas, las dimensiones y el género artístico presentado, reflejando el significado de cada obra. Y a esto se integra, pues claro, el origen de mi experiencia como paciente y artista, brindando así una referencia cultural donde el público internaliza las diversas realidades frente a la exposición y los propios espectadores. Quiero compartir algunas otras piezas. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver algunas de las esculturas también, porque aquí atrás tengo algunas pinturas, pero no pueden ver la escultura, así que hasta las voy a compartir. ¿Se está compartiendo? No, María Esther, no se está compartiendo. Ok, les voy a dejar el enlace, no hay problema. Les voy a dejar el enlace para que puedan verlo, pero la idea del proyecto es que a través de las bellas artes, en este caso a través de la pintura, pues se pueda educar a las personas y entonces no solamente pues sea un medio de una idea, un entretenimiento, que uno vaya a ver una pieza y diga qué lindo, qué feo. No, claro, siempre va a haber un juicio que puede gustar o no puede gustar, pero la idea es empezar a tener esa curiosidad en las personas, como que, ¿por qué lleva eso? ¿Por qué ha pasado por ese proceso? Y entonces pues tengan esa relación donde puedas empatizar, tal vez no tengas la misma condición, pero puedes tener alguna experiencia en hospitales y puedes relacionarlo. Por ejemplo, en mi caso en Puerto Rico es muy discutido en la medicina, se conoce mucho, pero a medio social no. Muchas personas no conocen, a veces me ven y dicen, ¿tuviste un accidente? Y no me molesta explicarle, nací con el labio leporino. Me dicen, ¿qué es eso? Es que tengo una operación aquí, que nací con esto abierto y me cerran y lo mismo en el paladar arriba. Y entonces pues la gente va comprendiendo y pues explicar esto en modo de arte abre incluso posibilidades en el mismo arte, porque a veces se ve como que toda la perfección y pues no necesariamente tiene que ser como los estándares que nos enseñan, sino que hay muchas otras formas de belleza. Belleza es totalmente natural o incluso la cirugía plástica, no importa. Es todo, es un amplio, es una discusión, es un debate, puede ser que algunos estén de acuerdo, otros no, pero eso es la hermosura del arte, poder expresarlo, poder compartirlo y que se hagan esos debates, claro, con un respeto siempre hacia todos. Así que muchas gracias, les voy a dejar mi contacto y la página para que puedan ver las otras piezas. Muchísimas gracias, María Esther, súper interesante. Qué lindo trayecto que fuimos haciendo a lo largo de estas 2 horas. Y bueno, y llegamos al final con la última ponencia y nos vamos de Puerto Rico, volvemos a Argentina
y la última expositora es Amalia Soto, que va a hablar sobre la fusión cultural y los diseños de implementación artística. Amalia. Amalia, ¿estás ahí? Octavio estaba ella, le habías puesto el nombre y todo, ¿se habrá desconectado? Porque Sí, estuvimos hablando con le ella. cambié el nombre, tal vez se desconectó, a ver. Sí, no la veo ahora, ¿eh? Ah, mirá, volvió a entrar con el otro nombre, ahí le doy los permisos. Dale. Sí, ahí está, en Amico Producciones sería. Amalia, estás muteada, tendrías que activar el micrófono si tenés los permisos. Ahí está. Sí, ahí Hola, te gente escuchamos. linda, maravillosa. Estoy al pucho de esta experiencia, de esta hermosa experiencia. Gracias por recibirme. Estuve toda la tarde intentando, se me cayó el sistema. Bueno, Amalia, mira, quedan 10 minutos y se corta la transmisión. Así que empezá si querés, así no te robamos más tiempo. Me quedan Dale. Vale, me queda menos, así que voy a ser muy breve. Voy a estar hablando acerca de una investigación que comienza aquí en una provincia pequeña que es la provincia de La Rioja. Actualmente soy gestora cultural y desempeño trabajos con relaciones en los años 2015. Esta investigación se llama Orden de Ensamble, ¿sí? Es la fusión cultural y el diseño de la implementación artística. El recorrido de tantos años en la provincia con la artística y pasando desde ser una de las artistas elegidas para los programas nacionales como el Bibliomóvil, hizo también que me involucré en este diseño de ver, investigar un poquito más este orden de ensamble que no querría decir como fusión. Estamos muy acostumbrados a decir fusión desde lo cultural y también desde lo artístico. Pero bueno, la idea era ver el diseño y la implementación artística. Debido al alto índice de los ingresos de diferentes etnias, la cultura propia fue tomando fuerza en la fusión de diferentes pensamientos y acciones que llevaron a una necesidad de los espacios de acción. Bien, su implementación en estos espacios artísticos, ya sea de centros culturales, sea de salas, sea todo lo que los artistas buscamos como nicho para llegar con nuestro arte, ¿sí? Entiéndase bien que este proceso no para mostrar mucho tendría que entrar y me voy a demorar mucho de entrar. La vida que estamos haciendo, actualmente estamos trabajando en el Centro Cultural de Leopoldo González acá en San Telmo, y también esto que hablamos acerca de el diseñar las entidades desde las narrativas visuales, diseñar los resultados pasando en datos de estudio, también implementar lo que desde la comunicación y desde esos soportes que son necesarios y dispositivos de comunicación para poder entablar, ¿sí? El espacio del gestor fundamental como un permanente hacedor de conexo, de llevar y traer esta cuestión de este orden de ensamble. Sería como el coordinador de las acciones artísticas con las entidades. Es fundamental entendernos desde otras lógicas, ¿no? Porque actualmente estamos trabajando con gentes de Colombia, gente de acá del país, tengo artistas de Chile también. Por eso esto de entender cómo la cultura fue trastocándose un poquito y ensamblándose para poder entendernos todos desde nuestros propios lugares. Recién escuché la compañera que está en México.
maravillosa compañera hace años que está allá. Nosotros desde Argentina recibimos muchísima gente de afuera y le damos esta cuestión de, como red, de poder trabajar y de poder desempeñarnos en el ámbito de la artística. Estas lógicas y los dispositivos de comunicación, como les decía, era fundamental desde entenderla no desde lo que queda en los libros, sino cómo en realidad nosotros podemos lograr ensamblar el orden de acción con las entidades. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades que no entienden los procesos activos de la artística. Es por eso que nosotros como los gestores, bueno, por ahí los gestores, yo hablo desde el ámbito de gestoría, pero los gestores o lo que llevamos a cabo los proyectos, o bajamos la línea de un proyecto formal para un proyecto simplista, ya debido en realidad a que los extranjeros no conocen muchas etimologías de nuestras palabras. Entonces también requerimos esa transformación proyectual, ¿no? Es como que la comunicación también está trastornada, ¿no? Para que podamos trabajar todos. Actualmente está trabajando, como les decía, en el Centro Cultural, en la compañía Imagine, con, digamos, docentes que están vinculados incluso a la discapacidad desde Colombia. Ellos vienen también trabajando hace años con el ámbito LGBTQI+. Entonces, todas esas cuestiones de pensamiento lógico transferidos a las artísticas son las que después se ven reflejadas en las producciones, tanto así como los ensayos de dramaturgia, ¿no? El proceso de la dramaturgia, el diseñar también las evaluaciones y los sistemas de análisis y balances. O sea, hay una cuestión de ensamblar y de tener un orden, ¿no? Porque si no sería una confusión de no entenderse nunca. No, este proceso de orden de ensamble, como le denominé yo a esta investigación, es a raíz del campo, o el trabajo transitado desde 2015 hasta este momento, pasando por una pandemia acá en Buenos Aires y haciendo gestión cultural con la provincia de La Rioja también. Trabajando vinculada con la Universidad Nacional de La Rioja, UNLAR también, haciendo comunicación con la Facultad de La Rioja, con UNLAR, y haciendo proyectos de comunicación también, ¿no? Ese ensamble de hacer, por ejemplo, puentes universitarios, que fue otro de los proyectos de ensamble, desde acá de Cava, transfiriendo a Chamical, UNLAR Chamical, con gente de Chamical, haciendo nexos y hablando acerca de lo que eran los procesos de cultura y educación. Así que yo creo, y voy a ser más breve todavía, cerrando ya mi presentación, que si quieren ver más de todos los programas que se fueron emitiendo de puentes universitarios, todo lo que hacemos con lo que fue productora, hoy acá es agencia. Hay otras necesidades de transformación también. Entonces, los invito, busquen Amico con Y, producción, y me van a encontrar haciendo artística, haciendo gestión, trabajando activa desde lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la transformación desde la cultura, ensamblando con las otras etnias, recibiendo a otros de otros países para hermanarnos, pero también construyendo arte ecológica fuertes de la Academia Real. Gracias. Un beso. Muy difícil poder estar acá, pero fue hermoso. Gracias. Muchas gracias. Si querés podés poner el link en el chat. Bueno, y cerramos justamente con este tema, ¿no? De la gestión, las redes, los puentes entre los distintos lugares de Latinoamérica, y bueno, hubo también una ponencia desde España, así que yo les agradezco porque, bueno, en 3 minutos se cierra el aula y nos sacan del aire, así que me quedan esos 2 minutos. Les quería agradecer muchísimo que la presencia hoy acá, que hayan compartido sus trabajos,
me parece que hay dentro de lo que ustedes dijeron una línea que tiene que ver esta vinculación del arte con el diseño, con lo reflexivo y con lo emocional, y con una búsqueda de ligarlo con cuestiones sociales y con cuestiones personales, con el fin de movilizar a los otros e involucrarlos en las prácticas que uno hace, ¿no? Esta cosa de cómo sirve el arte para concientizar. Me parece que fue muy rico y bueno, solamente me resta agradecerles y esperar encontrarlos alguna otra vez en alguna otra mesa. De mi parte, muchas gracias a todos.